Muchas gracias a todas y a todos, Eguerdión, por vuestra paciencia y por el tiempo. Y por mi parte intentaré ser breve y recoger algunas de las cosas que hemos escuchado a lo largo de la mañana y aterrizarlas en un contexto. Sigue tú basando la presentación, que voy a intentar recoger algunas de las cosas que se han planteado aquí y aterrizarlas en el contexto de nuestra peña, que celebra este año su 75 aniversario, que creo ya de por sí es un dato que podríamos rescatar y incluirlo en el contexto en el que estamos analizando hoy el asunto. Entre las cosas que quiero recoger de lo que hemos escuchado de Sara, de Raquel y ahora de José, hay un concepto que creo que está sobrevolando durante toda la mañana, que es lo de la comunidad de práctica. Hemos escuchado a Raquel explicar las acciones que se ponen en marcha desde Federación de Peñas. Cada una de nuestras peñas desarrolla actividades, como hemos podido escuchar en boca de José, a lo largo de todo el año. A mí me gusta hablar que hay más trabajo del 15 al 6 que del 6 al 14. De hecho, hay bastante más trabajo del 15 al 6 que del 6 al 14. Y detrás de todas esas acciones hay una serie de valores que son los que constituyen y conforman la identidad que tenemos cada una de las peñas. Ese concepto de comunidad de práctica me parece interesante, porque es un espacio donde la socialización se desarrolla a diferentes niveles y en el que participan diferentes generaciones. Nosotros somos una peña con 75 años en la que ahora mismo estamos conviviendo 3 generaciones diferentes en principio, sanfermineros y sanfermineras. Eso es una de las cosas que me gustaría señalar. Como os he hecho ya una alusión a ello, ya lo anticipo, nosotros hemos logrado este último año modificar una dinámica que existía dentro de la peña con respecto a la participación de la gente más joven y la implicación, y creo que es algo que merece la pena ser reseñado. La junta directiva que ahora dirige nuestra peña está formada por gente, creo que la mayoría de ellos, salvo 2 personas o una, si no me equivoco, tienen menos de 30 años. Entonces, creo que ahí se ha producido un cambio significativo que incluso afecta al desarrollo de las propias asambleas. Sirva como ejemplo, hemos llegado a sacar las asambleas del propio local de la peña para trasladarlas a otro entorno, precisamente para favorecer las dinámicas de participación de la gente y hacer posible que todo el mundo tenga oportunidad de expresarse, rompiendo con el escenario en el que se solían desarrollar y con esas dinámicas que venían heredadas de esa visión o ese concepto muy masculino de las peñas. Durante décadas las peñas hemos sido espacios reconocibles de reunión y de celebración, pero nuestra naturaleza, como decía antes, creo que va más allá de los sanfermines. Son formas de existencia colectiva que se se han transformado sin perder coherencia. Creo que venimos escuchando durante toda la mañana, patrimonio cultural que está vivo. Aquí en Pamplona ese patrimonio se encarna en prácticas que son reconocibles por la mayoría de la gente que vive de alguna manera los sanfermines, que son prácticas que están en marcha, son simbólicas y son diversas, puesto que, como también hemos visto, y esa imagen que proyectaba antes Raquel de los diferentes pañuelos, y aunque suene raro en boca de alguien de los de bronce, cada peña somos únicas. Voy a hablar de la nuestra, ¿vale? No lo voy a hacer como un caso aislado, sino como una lente a través de la cual observar algunos de los procesos que creo que son relevantes a la hora de analizar qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Y que, en cierto modo, también explican nuestra pervivencia y hasta qué punto esa pervivencia ahora mismo se está viendo afectada por lo que sucede tanto interna como externamente, ¿no? En todo caso, la continuidad de peñas como la nuestra creo que demuestra nuestra capacidad para resignificarnos y hacerlo además sin renunciar a nuestra esencia, adaptándonos a las transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas, porque todo eso evidentemente se ha producido. En nuestro caso, durante 75 años. Hay peñas, os recuerdo, que tienen más de 100 años. Si no estoy en un error, la alegría es una de ellas, ¿no? En ese sentido, los de bronce somos un espacio comunitario donde se transmiten de manera informal saberes cotidianos que no necesitan manuales ni normativas. Luego de esto quiero hablar también, y que articulan esa identidad colectiva tangible que se construye de abajo a arriba, cosa que ya sabemos siempre genera conflictos, sobre todo con los de arriba.
Os voy a contar un par de historias que creo que me van a permitir explicar todo esto, con respecto a lo de la transmisión informal, ¿no? Y ese espacio comunitario. Me sirve como ejemplo el nombre de nuestra propia peña. ¿De dónde sale Los de Bronce? Que, por cierto, lo de los ya nos ha costado también algún que otro debate, a propósito de lo que hemos escuchado sobre ese eje transversal relacionado con la igualdad y el feminismo. Bueno, pues no tiene nada que ver ni con la metalurgia, ni con una actividad, ni con un oficio. Ser de bronce, en Pamplona, al comienzo del siglo XX, era una expresión popular. Ser de bronce era un fiestero, un gaupasero. Los que eran de bronce eran los que salían de casa en San Fermines, se sabía cuándo salían, pero no se sabía cuándo volvían. Eso era alguien, de eso se decía, o de alguien se decía que era de bronce porque tenía esa forma de disfrutar la fiesta. El origen del nombre de la peña y quienes lo eligieron, lo hicieron consciente y consecuentemente, y eso me lleva a la segunda de las historias. Hoy nosotros estamos recuperando la historia de la peña y estamos trasladando esa forma de expresarse en la Pamplona de comienzo del siglo XX, la ponemos ahora mismo y hemos sacado esa visión. Y lo que sucedió en los años 50, como digo, de manera consciente y consecuentemente quienes tomaron ese nombre, hay que ponerse en el contexto de la Pamplona de aquella época, una sociedad muy conservadora, rural, homogénea, a pesar de que había comenzado a recibir sus primeros inmigrantes, donde no existían espacios de expresión o de participación, que todo esto convertía los ámbitos informales, como las peñas o las fiestas, en espacios de una especial relevancia para construir comunidad, identidad y crítica. ¿Vale? En ese contexto, insisto, los que fundan la peña eligen ese nombre, Los de Bronce, que es una declaración de intenciones. Deciden además vestirse de una forma muy particular. Ahora mismo creo que nosotros somos reconocibles, tenía que haber traído una blusa, porque creo que todos, bueno, la mayoría creo que sabéis cómo vestimos en San Fermines. Llevamos un mantel encima de los hombros. Pero claro, en los años 50 el mantel era de verdad, o sea, porque la blusa la extrajeron de los manteles del bar Ginés y de ahí empezaron a trabajarse las blusas. En esos años 50 vestirse de esa manera en San Fermines era una cosa entre estrambótica y estrafalaria. Bueno, estamos hablando de Los de Bronce, gente que vivía la fiesta de una manera muy particular, que empezó a vestirse de una manera muy llamativa. Tanto es así que su comportamiento y irrupción en los Sanfermines les provocó una amonestación social. Se vieron obligados al año siguiente a pedir perdón a la Pamplona bien pensante, porque ese año 50 pues, habían aparecido como elefante en cacharrería. Bueno, todo este rollo que os estoy contando es porque aquellos fundadores de la peña, para hacerse perdonar, organizaron un evento que salió mal, como suele salir de estas cosas, y terminaron en la Taconera. Esto lo vamos a repetir el próximo 9 de julio, que es el Día de la Peña, y como homenaje a los que fundaron la Peña. El caso es que a ese evento hemos invitado a las familias de los que fundaron la Peña. Y cuando hemos hecho la búsqueda de la gente, que algunos de ellos ni siquiera viven en Pamplona, ni tienen relación ya con Pamplona, al verse sorprendidos por la llamada, de repente han visto rebrotar un sentimiento de pertenencia y una identificación con la ciudad brutal, ¿no? Esto creo que explica en gran medida cómo construimos la identidad, ¿no? Esa gente, de repente, pues 50, 40, 30 años después, se han vuelto a conectar con nosotros, que somos gente que no tenemos nada que ver ni con sus familias, ni participamos de aquello, pero hoy se sienten parte de esa comunidad que formamos los de Bronce. No sé si os puede servir como ilustración. Con respecto a lo que comentaba antes del espacio de participación y expresión, y también de disidencia, estamos recopilando ahora la historia de la Peña y entonces, bueno, están apareciendo documentaciones de los años 50, 60, 70, con denuncias, con declaraciones de adhesión a los principios fundamentales del movimiento. En fin, documentos de estas características. Quiero recuperarlo porque entonces ya había un cierto compromiso de transformación social, ¿vale? Había denuncias por reuniones ilegales,
Esa capacidad transformadora de las peñas ha estado presente, en nuestro caso, desde los años 50, y es lo que muchas veces se interpreta como una debilidad, que es la politización o la identificación. Esto que José ha mostrado antes con ese conflicto que se mantiene con los de arriba. En todo caso, lejos de parecerme a mí una debilidad, creo que es parte fundamental de la identidad de las propias peñas, en la creación de esos contextos simbólicos y festivos. ¿Por qué somos singulares? Bueno, pues porque organizamos tiempo, mediamos entre generaciones, como os decía antes, somos 3, ya las que formamos parte de la peña, y fomentamos un tipo de autoridad que está más basada en la legitimidad del respeto y la memoria compartida que en las normas. Esto me lleva a otro aspecto que creo que es necesario compartir en este momento, que es una debilidad interna que tenemos, que es la falta de organización o una fragilidad organizativa. Antes hemos visto que la estructura de las peñas, habéis visto una asamblea, una junta, bien, de acuerdo. Nacimos sin mecanismos sólidos de gobernanza. Y aunque con el tiempo se han ido perfeccionando, hoy se hacen necesarios marcos y normas más claras. Lo hemos visto antes, ¿no? Todo ese trabajo que se ha realizado de manera voluntaria para diseñar un protocolo de intervención en el caso de las agresiones sexistas forma parte de una estructura que de alguna manera debería estar incardinada en nuestras normas internas, en nuestros estatutos y nuestras forma de gestionarnos. Ese trabajo es importante y hoy por hoy es una debilidad que impacta en la capacidad de movilización de la gente, ¿no? Que participa, lo que también hemos escuchado antes, ¿no? La práctica continúa, incluso se excita conforme se acerca el 6 de julio, se diluye a partir del 14 de julio y esa participación se va diluyendo. El caso es que, al no existir un marco de gestión claro y diáfano, y la búsqueda o la motivación es la gratificación inmediata en la participación en la fiesta, se diluyen los mecanismos de participación dentro de la peña, y eso es una debilidad. Son dos debilidades internas que conviven con las presiones que vivimos desde fuera en el contexto de los Sanfermines, ¿no? Que tienen que ver con la folclorización, la mercantilización y la turistificación. En este capítulo no quiero olvidarme que los Sanfermines son unas fiestas que nacen vinculadas a una feria de ganado, a una reliquia y a unas procesiones. O sea, la esencia propia de la fiesta ha sido siempre convocar a la gente para el intercambio mercantil, vamos a decirlo. Entonces, bueno, esos contextos de folclorización, mercantilización y turistificación, yo creo que son necesarios interpretarlos para ver en qué medida necesitamos ayuda dentro de este contexto que podemos estar trabajando en la mañana de hoy, ¿no? La folclorización, por ejemplo, nuestros locales, que deberían ser locales de referencia y que de hecho lo son, del 15 al 6 de julio, durante los Sanfermines del 6 al 14 de julio se convierten en barras, unas barras convencionales, pierden cualquier carácter simbólico y eso evidentemente deteriora el modelo de fiesta popular del que oíamos antes hablar, ¿no? Con respecto a la mercantilización, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí que vivimos en Pamplona sabemos exactamente qué es lo que sucede. Pero bueno, vemos desde dibujos y diseños naif que se venden impresos en camisetas hasta figuras de plástico. Pero bueno, la mercantilización alcanza a la concesión de puestos para la venta ambulante o la contratación externa de los fuegos artificiales, por ejemplo. O sea, que es que la mercantilización se ha convertido en un eje que atraviesa toda la fiesta. Y con respecto a la turistificación, pues bueno, vamos a ver. Si los Sanfermines no se hubieran turistificado, sería muy difícil explicar por qué un tipo recorre medio mundo para, desde Australia, subirse a una fuente en la Plaza de Navarrería y tirarse encima de la gente. Esos tres procesos, en todo caso, lo que hacen es anular el carácter simbólico de la fiesta y nos desconectan de la fiesta. En ese sentido, corremos el riesgo de convertirnos en atrezo, convertirnos en producto y dejar de ser agentes de cultura popular. Y esto es posiblemente el cierre que yo quería transmitiros en este momento, ¿no? Con algunas preguntas. Susto o muerte. ¿Qué es peor, la desaparición o la trivialización?
repetimos los eventos o los regeneramos y los resignificamos, recordamos o reconstruimos. Hoy no hablamos de salvar una tradición, por lo menos creo que no debemos hablar de salvar una tradición, hablamos de sostener una comunidad que todavía creo que significa algo y que somos las Peñas de Pamplona. Muchas gracias, Rafa, por esta primera intervención que me ha parecido súper interesante. Yo voy a continuar con la segunda parte de esta ponencia, no sin antes reiterar mi más sincero agradecimiento pues tanto a las instituciones que han organizado esta jornada como también a la Federación de Peñas, que me parece que es lo más importante, ¿no? Que haya sido esa comunidad portadora quien tenga el interés por intentar conocer qué pasa, ¿no? Qué pasa en nuestros entornos, qué pasa en el seno de nuestros colectivos, de nuestras asociaciones y qué herramientas o qué instrumentos tenemos para poder ponerle una solución, ¿no? Es cierto que yo hoy, por ejemplo, vengo desde el ámbito profesional, pero me he sentido tremendamente identificado con las intervenciones de Rafa, con la de José, con Raquel, porque yo pertenezco a otro colectivo relacionado también con el ámbito de la tradición, pero desde hace más de 30 años. Y me he dado cuenta en estas intervenciones de que el mal de muchos es consuelo de tontos, que dice el refrán, ¿no? Y efectivamente estamos hablando y estamos abordando ciertos riesgos y amenazas que se dan en cualquier colectivo que aglutina a gente muy diversa y muy dispar. Con lo cual, creo que esta jornada de buenas prácticas puede ser un punto muy interesante para poder abordar y poder contrastar conclusiones que están relacionadas con las formas de sociabilización colectivas, que es uno de los ámbitos que recoge el Plan Nacional del año 2011. Dicho esto, se han estado abordando ciertos términos a lo largo de toda la mañana, entre ellos la definición de qué es patrimonio cultural inmaterial, que ya lo ha hecho Sara. Se ha hablado también del contexto en el que surge toda esta definición y este ámbito patrimonial que ha ido avanzando en los últimos 20 años de una manera brutal. Y ahora llegamos a dos conceptos que a mí personalmente me parecen muy interesantes: el concepto de buenas prácticas y el de salvaguardia. ¿Por qué? Porque creo que más allá de lo que la propia sociedad considera del patrimonio o sabe del patrimonio cultural inmaterial, esos dos conceptos creo que son los más desconocidos. Cuando nos enfrentamos a congresos o jornadas de buenas prácticas de este tipo, en muchas de ellas el público que asistís, permitidme que os tutee, suele ser muy diverso. Hay gente que profesionalmente se dedica a este ámbito, hay gente que lo hace de manera altruista porque le gusta este ámbito, y luego hay gente que pertenece a las comunidades portadoras que lo que le interesa es poder mostrar cuáles son sus amenazas y riesgos, pero que no tienen idea de cómo funciona estos procesos de patrimonialización. Con lo cual, y a tenor de lo que comentaba también Susana con el Plan Nacional de Educación Patrimonial, me parece tremendamente interesante partir siempre desde cero. Entonces, creíamos que en estas jornadas era fundamental abordar qué son las buenas prácticas y qué es la salvaguardia. En este caso, ¿qué es el concepto de salvaguardia? Venimos partiendo de un marco teórico, normativo, podríamos decir, que es la Convención de 2003 de UNESCO. Ahí es donde empieza a desarrollarse todo el marco teórico de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. ¿Y qué es la salvaguardia asociada al patrimonio cultural inmaterial? La Convención de UNESCO nos dice literalmente que son las medidas encaminadas a asegurar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, incluidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión y en particular mediante la educación formal y no formal. Por eso entramos en contacto también con ese Plan Nacional de Educación Patrimonial. ¿Qué significa salvaguardar? Salvaguardar no es conservar. El término conservación es el término tradicionalista que siempre se ha utilizado para proteger y para, pues eso, mantener el patrimonio material. Es cierto que la salvaguarda va un paso más allá. ¿Por qué? Porque la salvaguardia lo que busca es asegurar la continuidad funcional y cultural de las diferentes comunidades, ¿no? Y de las prácticas que llevan a cabo. Es cierto que tanto conservación y salvaguardia van de la mano en la gran mayoría de los casos. Así lo define UNESCO en la definición de patrimonio cultural inmaterial. Y un caso que está sucediendo ahora en los últimos días, que lo ha nombrado Sara, es lo que está ocurriendo con la restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena en Sevilla y toda la polémica que se ha despertado. ¿Por qué? Porque una intervención en ese patrimonio material
está afectando a la salvaguardia de unas prácticas del patrimonio inmaterial que son muy importantes para la comunidad sevillana y también me atrevería a decir que para gran parte de la comunidad católica mundial, universal, ¿no? Por lo tanto, conservación y salvaguardia van de la mano. Muchas veces el mantenimiento de los objetos materiales es fundamental para asegurar que estas prácticas sigan en su continuidad, ¿no? Pero es que la salvaguardia va mucho más allá y el concepto de salvaguardia en el patrimonio cultural inmaterial lo que supone es que exista también flexibilidad, porque es un patrimonio vivo, porque es un patrimonio que no va a ser igual a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX o hoy en día en 2025. Por tanto, es fundamental tener en cuenta que es un patrimonio que evoluciona según las necesidades, las funciones y las exigencias de la propia comunidad patrimonial. Me gusta el concepto de comunidad patrimonial porque va más allá del de comunidad portadora que establece UNESCO. A partir de ahí, hemos sido conscientes, nos ha estado hablando tanto José como Rafa, de ese plan estratégico para ver qué está ocurriendo, ¿no?, en las peñas de Pamplona. ¿Qué herramientas, qué instrumentos tenemos para poder afrontar la salvaguardia cuando nos enfrentamos a unos riesgos y a unas amenazas de cualquier manifestación? En este caso, la de las peñas de Pamplona. Nos vamos a basar en unos instrumentos que son básicos y fundamentales. Por un lado, el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2011, que basándose en todo ese desarrollo que hace la Convención de 2003, podríamos decir que es la hoja de ruta, ¿no? O es el referente que nos puede servir para acondicionar o adaptar cualquier proceso de salvaguardia a cualquier contexto y a cualquier comunidad portadora. Luego, además, este plan, como es flexible, al igual que el patrimonio inmaterial, nos permite aplicarlo de forma participativa. Esto es muy importante, porque aquí el centro de todo es la comunidad portadora. Lo hemos dicho al principio, pero creo que viene bien recalcarlo. El patrimonio inmaterial no existiría si no existieran las personas. Por lo tanto, es el objeto fundamental. ¿Qué herramientas tenemos? Yo voy a empezar casi la casa por el tejado. Muchas veces, incluso en la propia concepción social, ¿no?, una de las herramientas e instrumentos que tenemos es la protección, directamente. Declarar un BIC, declarar una manifestación representativa, tenor de la ley de 2015. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿los procesos de protección son determinantes o ayudan y complementan? Yo creo que complementan. Por eso no voy a empezar por la protección, porque creo que en el seno de la sociedad todos tenemos claro que los procesos de patrimonialización parece muchas veces que las declaraciones son la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y no lo son, sino van a acompañar de otra serie de herramientas e instrumentos que sí nos van a permitir asegurar esa salvaguardia. Por un lado, los planes de salvaguardia. Me parece que son fundamentales. He utilizado esta imagen del plan de salvaguardia de la cultura del Esparto porque ha sido y está siendo un proceso que yo creo que metodológicamente se está desarrollando de una manera muy exitosa, ¿no? Y es el ejemplo de cómo una manifestación, un elemento se ha declarado manifestación representativa. En algunas comunidades autónomas es bien de interés cultural también, que es el máximo grado de protección, pero también se está llevando a cabo un proceso para intentar ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para adaptarlo a la nueva sociedad, a las nuevas exigencias, etcétera? Y luego también ese proceso que se está llevando a cabo para incluirlo en la tercera lista de UNESCO, que parece que nadie quiere ver, ¿no?, que es la de aplicar medidas urgentes. Y muchas veces es la que más falta nos hace para poder abordar muchas de las manifestaciones y no por eso se nos tiene que caer la cara de vergüenza, porque es un patrimonio vivo. Al contrario, es una herramienta que tenemos. Pues bien, los planes de salvaguardia específicos de ciertas manifestaciones son documentos estratégicos que en este caso tienen que estar elaborados por las propias peñas. Evalúan la situación actual. Las peñas ya tienen aquí un paso muy importante dado, que ha sido ese plan estratégico, ¿no?, que están viendo cómo funciona, incluso que de cara a 2027 quieren volver otra vez a retomar para ver si se ha llevado algún tipo de evolución. Eso nos ayuda a identificar riesgos y a definir medidas. Algunos de los riesgos ya los adelantaba anteriormente Rafa, pero bueno, estoy seguro que existen muchos otros que tendríamos que tener aquí una jornada intensa de varios días para poder abordarlos y discutir sobre ellos. Y luego lo que es importante también, coordina esfuerzos entre las propias entidades como peñas, la federación como figura que aglutina a todas y luego también con pues los representantes y con la propia administración. Otra de las herramientas que me parece que es también fundamental y que ayuda a poner el foco de una manera mucho más detallada
son los planes de acción, un plan de acción operativo. Muchas veces estos planes de acción vienen derivados de los planes de salvaguardia, ¿no?, que son un poco más generales. Y estos planes de acción pueden tener un carácter, pues, principalmente a lo mejor más puntual, ¿no?, o definidos en torno a un ámbito muy concreto. Con los planes de acción, ¿qué se pretende? ¿Qué queremos hacer? O sea, quiero un plan de acción para llevar a cabo este objetivo. ¿Quién lo va a hacer? Hay que tener claro cuáles son los agentes que van a intervenir en ese plan de acción. ¿Cuándo? Pues quiero marcarme una meta, ¿no? Es un plan de acción a 2028. ¿Y con qué recursos cuento? Que es muy importante, ¿de acuerdo? Ejemplos, aquí hay acciones múltiples. Los planes de acción, además, se pueden desarrollar en bloques temáticos o en diferentes ámbitos que nos ayuden a ordenar todas esas ideas y a ordenar qué queremos hacer. Por otro lado, hay otras herramientas que son más puntuales, ¿no?, que están dirigidas a ciertos ámbitos muy concretos, por ejemplo, los programas de transmisión. Uno de los riesgos fundamentales a los que se enfrenta el patrimonio inmaterial es la transmisión generacional, porque al final son saberes que se aprenden desde la propia vivencia, ¿no?, desde la propia vivencia y convivencia, por lo cual es fundamental que las nuevas generaciones que van entrando. Y no hablo, cuando digo nuevas generaciones, no me refiero por edad, que son los más jóvenes, sino que también en el patrimonio inmaterial hay gente que llega con una determinada edad, que a lo mejor no ha pertenecido desde la infancia, pero empieza a aprender con una determinada edad. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. La formación y la sensibilización. Esto es muy importante. Vuelvo a retomar otra vez esa idea de la educación patrimonial, ¿no? La formación y sensibilización desde el propio seno de las peñas. Ya lo decían antes, hay mucha gente que forma parte de las peñas, pero en muchas ocasiones no sabe cómo es el funcionamiento de las mismas o desconoce cómo se llevan a cabo ciertos procesos. Y creo que es importante, porque eso ayuda a sensibilizar. Pero eso hay que trasladarlo también a la propia sociedad. Los colectivos, en este caso las peñas, pero cualquier asociación cultural que podamos encontrar, siempre va a trabajar de una manera altruista. Y siempre hay un trabajo detrás muy intenso, muy arduo, de lo cual la sociedad muchas veces no lo entiende, pero porque lo desconoce principalmente. Y siempre echamos de menos cuando falta esa organización o cuando se disuelve un colectivo, ¿no? Entonces la sensibilización tiene que ser externa para la ciudadanía y también para los visitantes. Ojo, que estamos hablando aquí de una manifestación o de un elemento, que es este sistema organizativo, que además se puede ver afectado por la turistificación que también hablábamos antes. Y por último, también reforzar esa pertenencia y visibilizar el valor cultural que tienen, desde el propio seno de las peñas. Básico para cualquier proceso de salvaguardia, la documentación, el archivo. Este proceso es fundamental. No se puede valorar, no se puede patrimonializar lo que no se conoce. Y para eso es fundamental llevar a cabo registros audiovisuales, textuales, de prácticas, de memorias, dejar constancia de cómo se ha venido trabajando, de cómo se está trabajando, porque eso a las generaciones futuras va a ser de gran ayuda, llegado el momento. Si a eso le sumamos la inclusión de este tipo de elementos, de manifestaciones, en registros del patrimonio cultural inmaterial, que pueden ser inventarios preliminares, inventarios, atlas, catálogos, pues muchísimo mejor, porque eso va a ir también dado de la mano en muchos casos de la administración pública y va a reforzar sobre todo la visibilidad y va a legitimizar estas manifestaciones como patrimonio cultural. Los convenios institucionales. Esto es muy interesante porque muchas veces desde las propias comunidades portadoras o patrimoniales tendemos a pensar siempre la administración y lo asociamos a tema económico. Es que la administración no nos da dinero, es que la administración... Pero también es muy importante el tema, por ejemplo, infraestructuras. Muchas veces, según el caso, porque claro, el patrimonio inmaterial lo que tiene es que pueden ser casos muy particulares, pero en muchas ocasiones este tipo de convenios pueden ser fundamentales. En unos momentos porque sea una cuestión económica, pero en otros porque una peña no pueda llevar a cabo un acto en un lugar público porque no tiene el permiso concerniente, ¿no? O porque tenga problemas para mantener su sede y pida de momento un espacio que la administración le ceda como ente público. En fin, hay muchos supuestos prácticos que se nos pueden pasar por la cabeza, pero estos convenios institucionales también forman parte de esos procesos de salvaguardia. A la hora de llevar la salvaguardia también es muy necesario establecer una evaluación a través de unos indicadores, que es lo que nos va a permitir saber si estamos trabajando bien, regular, o vamos por el camino incorrecto.
Eso es medir el impacto de estas acciones que estamos llevando, ya sea a través del plan de salvaguardia, de un programa de transmisión o de un plan de acción o estratégico determinado. Estos indicadores pues, van a valorar ámbitos como la participación, la visibilidad, la satisfacción, incluso la implicación juvenil asociada a esa transmisión generacional. Y bueno, a modo de conclusiones relacionadas con la salvaguardia, en este caso de las Peñas de Pamplona, todos y todas creo que somos conscientes de que las peñas no solo animan las fiestas, ¿no? No son un elemento que está ahí, que la sociedad es lo primero que ve, sino que transmiten valores, son formas de vida también, porque en muchas de estas peñas encontramos clanes, ¿no? Familias enteras que han crecido ahí y que su forma de vida gira en torno a la peña, a la asociación y en otros ámbitos de la colectividad a hermandades, cofradías, en fin, multitud de formas de sociabilidad. Además, su continuidad depende del reconocimiento como patrimonio vivo. Hoy en día, en una sociedad, como comentaban antes, desmovilizada, ¿no? Donde parece que el individualismo también impera, ¿no? Por todos los sitios. Y, por último, que salvaguardar, ¿no? Ese concepto de salvaguardar es un acto de responsabilidad cultural compartida. Aquí no entra en juego la actuación de un experto restaurador, ¿no? Que ha restaurado la imagen de la Virgen Macarena de Sevilla, no. Es una responsabilidad colectiva que afecta a una parte de la sociedad que en este caso está constituida por la figura de las peñas tan importantes para la ciudad de Pamplona. Muchísimas gracias.